Slendytubbies 0 últimamente ha sido un juego bastante hablado. Incluso diría que para muchos es el fangame definitivo de Slendytubbies. Aunque bueno, no es como que hayan muchos fangames actualmente, sin embargo ese no es el punto del vídeo, como lo dirá el título, no voy a mentirles, la idea de este video surgió por un meme que vi, y algunas comparativas que hacía la gente sobre el guardián de Slendytubbies 3 y el disque guardián de Slendytubbies 0. ¿Por qué hablo con otro tono de este último? Bueno, las acciones que hizo lo llevaron a su muerte, sin embargo, justamente hoy analizaré tanto al guardián de Slendytubbies 0 como al del 3, junto a sus amenazas que tuvieron que afrontar los dos, aunque no solo será una comparativa de ellos dos, sino de cierto personaje que ya la miniatura mostrará. Sin más que decir, comenzaré con el vídeo. Comenzaré con Slendytubbies 0, la historia del guardián, bueno más bien guardianes, puede ser algo bastante distinta entre los dos, mientras que White tuvo un desenlace y actitudes algo curiosas, Ron tuvo otro rumbo distinto, hablemos de White. Su historia por las notas que deja y las charlas del ordenador nos da hincapié a que no tomó también el tema de que se hayan quedado sin alimentos los Teletubbies, más que teorizando se ha llegado a la conclusión de que aunque es muy obvio, hubo una infección, ya que algo o alguien dañó la máquina de papillas, y esto dio pie al virus que conocemos de toda la vida, pero en fin, el guardián intentando de forma desesperada llenar el vacío que era alimentar a los Tubbies, que era siempre darle las papillas, decidió enseñarles a cazar animales del bosque, ya sean los conejos que vimos u otros más, como pequeño dato se ven cuervos, así que más animales en las tierras principales seguramente sí habían, pero volvamos al tema de la caza, esto es algo que más que ayudarles a ellos, por lo mencionado se ve que fue que algo que más que ayudarles les perjudicó mentalmente, no solo a ellos, pero sino también a White. Pero bueno, White ¿qué hizo al ver el estado de ellos? Nada, absolutamente nada, mismo él lo comenta en las notas, no supo qué medidas tomar, se asustó al ver todo, en lugar de poder ver detener y separarlos para que no se mataran entre ellos, solo fue por una medida drástica y una solución que a su ojo era buena, y era la de volver a reactivar la máquina para así al menos saciar el hambre que pasaban, sin embargo, eso solo empeoró todo, terminaron asesinándose entre ellos mismos, el guardián de forma desesperada cortó la electricidad en la tierra principal para que al menos él si lograba esconderse no pudieran acceder a él, lo logró al final, se encerró a sí mismo en el almacén y por la puerta vemos un par de rasguños, esto da la conclusión de que algo intentó ir tras por él pero no lo logró. El guardián se quedó al menos sabemos por el ordenador, un par de días ahí, no fue hasta que Ron llegó que él intentó dialogar con él para que al menos afrontara todos los dos juntos, tanto el tema con la empresa Coat, como con los Teletubbies, pero no pasó eso, es donde acá comienzan los acontecimientos del fangame. Ron llegó después de tener una charla por vía de mensajes con White, Ron quiso saber si podía ayudarle en algo, pero este no respondió al final, tuvieron que pasar un par de días hasta que a la fuerza llegó Ron a su cuarto de seguridad y vio lo sucedido, él al llegar a la tierra principal, decidió tomar el mapa e ir a buscar a White. Aquí quiero resaltar un punto que volveré a tocar más tarde, y es realmente el cómo toman las decisiones Ron y White, mientras que White después de ver lo sucedido solo se escondió. Por otro lado, Ron fue distinto, desconocía de todo el contexto, y aún así fue de punta en punta de cada parte de las tierras principales, desconociendo todo y enfrentarse a todo lo que hay en Tubilandia como por ejemplo. Bueno, a este individuo que he tratado de evitar nombrar pero al fin de cuentas toca su momento, quien solo he hecho un par de referencias a lo largo de lo que va este video, creo que va siendo hora de... El psicópata con el hacha apodado por mucho, el nombre en inglés que tiene que no diré por qué en locuendo se escucha feo, o simplemente Tinky Winky, es el antagonista principal en esta historia, quien fue el causante de la Tubby masacre, más que hizo entrar en pánico al mismísimo White. ¿Cuáles son las habilidades de Tinky Winky de este universo?
por lo visto realmente no es como que destaque en mucho, su principal arma como lo dice su nombre, es un hacha, por teorías he visto que dicen que seguramente la consiguió por parte de White, y la verdad es algo que también tomaré en cuenta. White les enseñó a cazar, nada contradice que seguramente por él haya aprendido a usar armas y esto le haya provocado algún sentimiento de placer a Tinky Winky, aunque en realidad también el virus pudo ser algún influyente muy fuerte en este. El Gameplay no sé si contaría como algún tipo de habilidades canónicas, ya que si llegamos a mencionar estas que salen acá, se podría decir que tiene algunas habilidades sobrenaturales esta versión de él, más o menos parecido como el Tinky Winky de Slendytubbies 1, el cual es lo de moverse de forma errática de un punto a punto como si estuviera teletransportándose. Acá él hace algo parecido, cuando nos encuentra no nos para de perseguir y hasta que no logremos perderlo él no se irá. No sé si contaría como una habilidad, ya que así como el Tinky Winky de Slendytubbies 3 tampoco cuenta con eso, no lo tiene ni en la campaña ni en el modo recoger. Sin embargo, podríamos tenerlo en cuenta para más adelante del vídeo. Cambiando esto, volveré a hablar de Rom. Él es quien tiene que estar sobreviviendo a cada momento de él en la tierra principal. Al comienzo vemos que no se le dificulta porque realmente Tinky Winky sale muy poco, son momentos dados donde la primera vez que lo vemos nos es un problema, al menos en el comienzo, ya que después ir debajo del sótano y buscar las piezas para reparar los fusibles de luz, él se vuelve bastante violento. Su velocidad y puntos de aparición es más drástica y muy violenta. En fin, estoy mencionando bastante a él, es hora de hablar de las otras entidades que salen durante la historia. Las sombras y los hermanos de Tinky Winky. Las sombras solamente salen en el sótano, estando para tapar un camino en específico de cada parte del sótano. Sin embargo, no nos matan, serían más que simples obstáculos, son simples alucinaciones sin más, al igual que Dipsy, Lala y Po, quienes salen de vez en cuando en el sótano y después, cuando tenemos que recoger papillas en uno de los últimos actos del juego. Dipsy realmente es el más tranquilo si se podría decir, a diferencia de ser un obstáculo para recoger papillas él en realidad nos beneficia, nos da unas barras más de vida si le damos conejos. Lala por otro lado no nos llega a matar, pero si es un obstáculo, desde el sótano nos muestra que para poder hacer que deje la papilla que siempre sale protegiendo debemos darle un conejo y se irá. Y Po, pues realmente tampoco hace mucho, no nos mata tampoco, solo es un obstáculo más. A simple vista no la vemos, pero si activamos la cámara y la visión nocturna logramos verla y espantarla. Solo es eso. Ellos, a diferencia de sus versiones del 3, son solo unos simples fantasmas, o quizás, unas alucinaciones. No está tan claro si realmente ellos estuvieron aquí o si solo eran parte del subconsciente de Rom, ya que al principio, cuando Rom llegó, sus cadáveres estaban por la zona. En fin, tocando el tema, hablemos sobre Rom. Él estuvo, como mencioné, afrontando varias amenazas que estuvieron en la tierra principal. Cuando salió del sótano él se dirigió hacia su base, donde afortunadamente no tuvo ningún tropiezo y logró reparar el fusible. Sin embargo, tenía que volver a la toma de corriente, aunque volvió a sufrir por Tinky Winky. Esta vez no fue tan pesado como la primera vez que lo enfrentó, era más constante sus apariciones, claro, pero aún podía ser esquivado. Cuando por fin Rom llegó y logró reparar el sitio, fue donde todo el mal empezó. La tierra principal, al volver a tener energía, se volvió un sitio muy vulnerable y a la vez peligroso. Aquí Tinky Winky aprovechó para atacar de forma bastante estratégica a Rom y noquearlo. Después, aprovechando que él estaba inconsciente, parece que se acordó de que White estaba escondido. Tinky fue a donde estaba él y sin desperdiciar ningún momento, lo mató y le arrancó su cara y se llevó el sombrero que él usaba. Por alguna razón, en estos últimos momentos del juego, Tinky, más que ser el caníbal que había demostrado ser durante toda la historia, parecía mucho más que estaba jugando con Ron, porque incluso como si fuera una burla, puso el cadáver de White enfrente de él mientras obligaba a comerse la papilla. Entramos en un pequeño punto que nos muestra el cómo va perdiendo la cordura Rom. Es como lo dice su nombre, un sueño. Esto nos sirve para ir a algo más que podríamos decir
El penúltimo acto de esta horrible historia, Ron estaba al borde de perder la poca cordura que le quedaba, estaba peleando por quedarse aún con su estabilidad mental o volverse un infectado, es donde entramos en la parte que tiene cualquier juego de Slendytubbies. El modo recoger. Acá realmente me sigue entrando en conflicto respecto a si todo lo vivido pasó alguna vez, o si todo es una simple alucinación. Una teoría bastante buena que vi es que dicen que lo visto aquí podría ser el punto de vista que tuvo White, pero no lo sé, no lo contaré así. Acá nos topamos nuevamente con los 4 Teletubbies. Tinky Winky como el cazador. Podemos detenerlo con las trampas para conejos, sin embargo aquí es bastante más peligroso que en las anteriores rondas, el modo en cómo spawnea es más frecuente y sus movimientos igual son bastante peligrosos. Dipsy finalmente vuelve también aquí, y vaya que editando noté algo, sé que anteriormente lo mencioné en la parte del sótano por error, pero no está de más tocar su mecánica de mejor forma. Ahora que explico esto vi algo muy curioso, mientras que en Slendytubbies 3 Ron es asesinado por Dipsy, aquí Dipsy mismo es quien termina ayudando a Ron. Los giros de la vida, al menos por una vez en esta historia Ron no sufre, ya que si logramos encontrar conejos se los podemos dar a Dipsy, el cual nos recupera algo de vida y por breves segundos nos da inmunidad contra Tinky Winky. Continuamos con la Ala, ella tiene el mismo rol que comenté al principio, se la pasa cuidando las papillas y debemos darle conejos atrapados en trampas. Estas mismas nos pueden servir para atrapar a Tinky, pero también los conejos usarlos para dárselos a la Ala y que suelte las papillas. Luego está por último To, quien realmente solo cumple un rol molesto, pero no en el mal sentido. Ella debemos espantarla como en el sótano con la visión nocturna, después de eso podemos agarrar libremente la papilla. Después de acabar este modo volvemos a algo parecido a un limbo, es el sueño que anteriormente había mencionado. Ron lucha contra la infección pero poco a poco va cediendo hasta que por fin llegamos al acto final. El cazador y la presa. Después de que Ron escapara de alguna especie de Shadow Tube y termina agarrando el hacha de Tinky Winky, va por él mientras los roles se terminan invirtiendo. Ron es quien busca a Tinky y es quien debe asesinarlo. Aquí se nota algo que de hecho se puede ver con Ron, y es que cada Tubby tiene gran resistencia aquí. Tinky en total resiste 3 golpes hasta que logremos matarlo. Algo parecido pasaba durante todo el juego con Ron, ya que aguantaba un par de golpes del hacha de Tinky. El juego finalmente acaba con Ron asesinando a Tinky de un golpe en su cabeza, cayendo entre la infección. Ron finalmente no aguanta más y termina comiéndose a Tinky Winky. ¿Saben? Cuando vi este final, me dejó un sabor de boca agridulce. Ron estuvo aguantando mucho contra un ser el cual sea lo que haga, nunca le pudo dar esperanzas de que podría lograr pararlo. Y las postcréditos finales no ayudan mucho. Anise y Miles llegan a la zona porque en un momento dado de la historia Ron los contactó, sin embargo llegaron muy tarde. Cuando entraron al domo se encontraron con la horrible escena, Ron comiéndose a Tinky Winky, para acto siguiente escucharlos a ellos y ellos sean sus siguientes presas. Así termina Slendytubbies. Bueno, ahora terminado con el tema de Slendytubbies 0, es turno de hablar del otro juego que lo comenzó todo. Como siquiera podría dejar Slendytubbies 3 fuera de esto. Así como primero hablé sobre Slendytubbies 0 comenzando con los protagonistas, aquí lo iniciaré igualmente con ellos, en realidad, con el protagonista. El guardián. No voy a mentir, originalmente quería que este fuera un análisis del y el White del 0, pero decidí que sería más completo hacer una comparativa en general de los dos juegos, y aquí estamos. El guardián de Slendytubbies 3 ya lo conocen todos, poco o nada sabemos de su pasado a diferencia de White y Ron de Slendytubbies 0, de ellos conocemos que trabajan para Coat, tenían comunicación entre ellos, aunque desconocemos si tenían un lazo afectivo con los Tubbies.
Igualmente, del guardián de Slendytubbies 3 sabemos un poco, tenía un lazo según algunos diálogos algo afectivo con los Tubbies, se supone guardó el gorro de Dipsy porque él en un momento dado descubrió la base donde estaba y los vigilaba, no le quedó de otra que borrarle la mente a él, del resto no sabemos mucha información más de él ya que solo vemos unos diálogos cuando recogemos las papillas y llega a ver a Po y Dipsy muertos, como digo también no sabemos qué rol en sí cumplía con la estación del satélite o por qué estaba asignado a cuidar a los 4 Tubbies, pero igualmente, haré un repaso de su travesía en Slendytubbies 3. Su historia inicia con él observando la Tubby Massacre, el que hizo cuando vio que Tinky Winky fue infectado por el virus y asesinó a sus hermanos. Al comienzo se asustó, pero al ver la situación en donde estaba, fue decidido a hacer algo para parar esto, tal vez no actuó al momento cuando la máquina se dañó, y la verdad, eso hubiera ayudado mucho, al menos hubiera podido ayudar a alguno de los 3 Tubbies que quedaban. Pero bueno, él fue por su cámara de visión nocturna después de observar el cómo asesinaron a Po, aunque para su mala suerte justamente en ese momento se colaron los Newborns a su base, es donde él tuvo que ver evitarlos escondiéndose con las cajas del sitio y ver salir de ahí para ir a la estación de satélite. Cuando logró salir de su base él fue a la tierra principal donde tuvo que ver recoger las papillas que habían esparcidas por ahí, ya que alguien las había puesto en zonas bastante especificadas, mientras de paso evitaba a Tinky Winky el cual se comportaba de una forma bastante extraña patrullando las papillas. Realmente acá no podemos decir mucho de las habilidades de Tinky Winky, aunque, a diferencia del Tinky de Slendytubbies 0, este te mata apenas esté a una distancia cercana de ti, al menos en el modo campaña. En el modo recoger tiene otra forma de matarte parecida a la de los demás infectados, tomaremos aún así en cuenta solo la campaña. Volviendo al tema, esto nos termina demostrando su forma tan letal de actuar, esto es algo que de hecho viéndolo desde cierta perspectiva puede hacerlo ver que, sin algún arma acabó con cada uno de sus hermanos, aunque algunas teorías dicen que usó herramientas del dono como las que vemos que usaron para intentar arreglar la máquina, y si ese realmente es el caso, pues lo haría bastante peligroso al igual que el de Slendytubbies 0, varios lo ven como uno de los infectados más peligrosos de Slendytubbies 3 o de la franquicia en general, y de hecho analizando a profundidad razones no les falta para considerarlo así, pero prosigamos con el guardián. ¿Qué pasó cuando iba por la última papilla él? Realmente aquí no se puede decir mucho, fue una mala coincidencia que justamente Tinky estuviera patrullando esa última, más aún, ni el mismo Mike sabía que Tinky podría volver a comer otra, esto lo que provocó en él fue convertirlo en Tinky Tank. Tinky Tank es la mutación que tuvo el Tinky Winky de este universo, a diferencia del Tinky de Slendytubbies 0 este tuvo otra mutación por la papilla, el de Slendytubbies 0 por ir por su lado caníbal no terminó yendo a más allá de esos instintos, ni se interesó por la papilla otra vez, aunque realmente, se desconoce si tendrían mutaciones, lo digo porque el virus de ese mundo más que hacer los monstruos les daña la mente de forma psicológica. Volviendo a Slendytubbies 3, ¿qué habilidades tiene Tinky Tank? Sabemos que su altura pasa de 1 metro en su forma de Tinky Winky, se puede llegar a ver que sobrepasa la altura que tenía la cual puede ser ahora de casi 4 o 6 metros en su forma de Tinky Tank, su forma de andar es más como la de un gorila y bastante rígida por no decir que a diferencia de su primera fase donde ya era rápido, acá con su forma de andar se ve que no ha cambiado para nada, por no decir que ya era bastante peligroso sin algún arma, acá con sus meros brazos puede llegar a matar a un simple Tubby. La única opción que tuvo el guardián al ver que no podía hacer nada contra él, fue escapar de las tierras principales a 2 opciones que conocemos ya todos, las montañas o las cuevas. Cloud-Tubby y Yeti-Tubby. Estos son monstruos a los cuales el guardián se tuvo que enfrentar en parte del capítulo 2, dependiendo a dónde vayamos se enfrentaba a uno o al otro. ¿Por qué los menciono juntos? Bueno, no es que muestren gran diferencia entre ellos, solo sería la zona por donde están, no quita que eran una gran amenaza, mientras que Cloud-Tubby tenía una forma errática de atacar y al parecer estaba lastimado por las deformidades de la mutación, por otro lado.
Yeti tuviera el más listo de los dos, al robot que mandaron para matarlo lo tomó como su esclavo y en lugar de directamente matar al guardián, decidió tenerlo como su presa hasta que se lo coma. También tiene la habilidad de usar una voz parecida a la de un niño para desorientar e intentar atrapar a sus presas. Afortunadamente el guardián logró evadirlo sea por el camino que haya ido, sin embargo en ambas partes la pasó bastante mal, por las cuevas estuvo bastante tiempo perdido, mientras que por las montañas su cámara de visión nocturna terminó rota. Algunas características de estos dos por mencionar es su altura, pasan de casi 3 a 4 metros los dos, y Cloutubi tiene un brazo parecido a un tentáculo por la deformidad del virus. No mencionaré sus fases 1 porque directamente no salen en la campaña y traerían más problemas para el final del análisis que otra cosa. Después de lograr irse de ese sitio, el guardián logró llegar a las afueras de Teletubielandia. Sé que acá hay dos opciones dependiendo del capítulo 0, sin embargo, mencionaré el resultado el cual nos da al siguiente infectado, Lala. Si a ella en el capítulo 0 hacemos que acompañe a Po a buscar a Tinky Winky, ella termina siendo matada por este. Los rasgos físicos que tiene es que sus ojos están completamente rasguñados, tiene lastimado el pecho y abdomen, y su altura es parecida a la Tinky Tank, tiene unos 4 o 5 metros, es bastante alta para el tipo de complexión que tiene. En el capítulo donde sale realmente no llega a ser una amenaza tan fuerte, porque el factor de que no tiene ojos le ayudó al guardián a poder esquivarla y derrumbarla por unos escombros. La forma de atacar de la Lala es muy errática, al no tener ojos, seguía solamente de sus oídos, por lo que por eso en momentos puede escuchar dónde está el guardián, pero solo eso, más que una ventaja para ella, en realidad fue una desventaja. Eso le facilitó al guardián para poder atraparla y eventualmente la opción que escojas, dejarla ahí o matarla, por lo que de los infectados, de momento, fue uno de los más fáciles en poder enfrentarlos. Pero ¿por qué digo de momento? Bueno, así como uno de los 4 tubis estaba en las afueras, hay otro en la siguiente ubicación que fue el guardián, la estación del satélite. Acá al entrar el guardián vio la gran masacre que pasó, varios trabajadores de acá estaban muertos, les faltaban extremidades, y cosas bastante gráficas. Él debió ver cómo acceder al centro secreto, por lo que estuvo explorando la zona, hasta que se encontró con Ron. A diferencia de Slendytubbies 0, Ron acá la pasó igual de mal que ahí, no tiene un ojo, y estaba a punto de morir. Él nos describe que una bestia sin cabeza llegó al sitio y los mató a todos. Él nos dice que hay una tarjeta de acceso en una zona que podemos llegar a usar para acceder al centro de la estación. El guardián se terminó despidiendo de él, sin embargo, cuando llegó a la zona que le dijo Ron, escuchamos el fatal destino que sufrió acá. Él fue asesinado por algo, y escuchamos como es cortado por una motosierra. Cuando el guardián va por donde estaba Ron nuevamente lo encuentra muerto, y posteriormente adentrándose a la base pudo ver a la bestia que asesinó a todos. Dixie. El guardián se vio con el monstruo por fin, contra el causante de todo esto. Era Dipsy sin cabeza. Al parecer ser asesinado por Tinky Winky no le fue un obstáculo para tener una mutación, y de alguna forma consiguió una motosierra. Este termina persiguiendo al guardián. Podemos destacar que es bastante rápido e incluso en momentos casi alcanza a el guardián. También que aunque no tenga cabeza, puede de alguna forma detectar dónde está el guardián. En ningún momento lo dejó de perseguir hasta que el guardián por fin logra detenerlo con un láser que estaba en un punto clave. Aquí él termina muriendo más rápido que la propia Lala. El guardián al ver que murió, le termina robando la motosierra y prosiguiendo a ir al centro de la base. Acá no podemos comentar más, realmente la aparición de Dixie así de rápido como apareció así se fue, pero bueno, el guardián terminó llegando al centro de la base de la estación del satélite, donde se encontró con el culpable de toda esta infección. No daré tantos detalles de él, no es un enemigo, no en el sentido de que le sea una amenaza al guardián o como tal al jugador, solamente está para contarnos que él fue el culpable de todo lo que pasaba aquí. Nos termina explicando que por él las cosas terminaron como está. Luego de irse, nos terminamos ahora sí enfrentando a uno de los siguientes enemigos que él nos pone como obstáculo.
Llegaríamos a uno de los momentos que de hecho, creo el debate entre Slendytubbies 0 y Slendytubbies 3 sobre el tema de los guardianes, ya que de acá se comenzó a hacer la comparativa que explicaré al final del vídeo. ¿Por qué digo que esto causó eso? Bueno, aquí va. El anunciador. Él es el jefe que no nos termina mandando para que se termine enfrentando contra el guardián, es uno de los altavoces que vemos en la tierra principal durante la campaña, el multijugador y en general en cualquier juego de la franquicia. En total son dos, uno está roto y luego está el otro, pero aquí está este, no sé si eso haría que sean en total tres. ¿Cuáles son las habilidades del anunciador? En la diferencia de los demás enemigos que enfrento, el guardián es completamente distinto. Él es quien cambia la jugabilidad del juego, hace que pasemos de un modo de supervivencia, donde recogemos o escapamos, a que tengamos que enfrentarnos con un arma, la cual en este caso es la motosierra, que el guardián obtuvo de Dixie. El anunciador no es tan veloz a diferencia de los demás, de hecho, su caminar es bastante distinto al de los demás, se podría decir que se ve bastante pesado, su altura es como de 4 a 5 metros, lo terminamos enfrentando en el mismo centro secreto. Él es el primer enemigo que podríamos decir que tiene dos fases donde peleamos contra él, técnicamente Tinky Winky sería el primero, pero el guardián no se enfrentó de ninguna forma contra Tinky Tank, en cambio contra el anunciador sí, se enfrenta contra su primera forma. Acá tiene en uno de sus brazos un cañón con el cual dispara dos distintos tipos de ataques, también por su altavoz puede disparar un ataque parecido a un rayo. Realmente acá es bastante fácil de esquivar, al menos para el guardián, ya que incluso puede usar su motosierra para protegerse de sus ataques, ya que, mientras ataca con su cañón también puede atacar con su otro brazo y hacer unas embestidas. Después entraríamos a su segunda fase, donde él pasa a perder uno de sus brazos y sin embargo, termina poniéndose una sierra en su brazo perdido. Acá él se hace más veloz y sus ataques contra el guardián son más constantes, aún sigue pidiendo disparar por su altavoz, sin embargo, ahora tiene otros tipos de ataques los cuales aún pueden llegar a ser posibles de parar por el guardián. El anunciador igualmente puede seguir haciendo embestidas, pero también un tipo de pisotón que crea un cráter contra el piso, el cual puede llegar a dañar el guardián. Aunque aún con todo esto, el guardián logra terminar saliendo victorioso de su lucha contra el anunciador, sale lastimado, pero no muerto, y de hecho, después de acabar con él termina enviando un aviso a los militares para que vengan a la zona e intenta comunicarles sobre lo de no. Después de haber derrotado al anunciador, él se termina saliendo de la estación del satélite, donde aún sigue persiguiendo a No, ya que no dejará que se escape de todo esto. Él no tarda y finalmente vuelve a las afueras, donde por fin logra confrontar nuevamente a No. No intenta dialogar con el guardián para que se una a él. Aquí, pueden haber 4 opciones, sin embargo, tomaré la que realmente podría ser el final canon de Slendytubbies 3. El guardián se rehúsa a unirse a No, ya que de forma objetiva todo lo que hizo no tiene ni una pizca de sentido. No, al ver que al final el guardián no se unirá a él, decide sacar su última opción. Si ya 3 de los 4 hermanos habían salido, ¿dónde estaba la cuarta? Bueno, a quien termina llamando No es a To, quien después de tanto tiempo por fin termina saliendo aquí. ¿Cuáles son las habilidades de To? Bueno, ella al igual que Tinky Tank y el anunciador tiene fases, aunque acá ella tiene 3, hablemos de cada una. La primera es su forma base, como murió, tiene el televisor dañado y está rasguñada de los ojos. Acá ella es muy parecida al guardián en lo que respecta de tamaño, forma de caminar y correr, no es que destaque mucho, sin embargo tiene habilidades que a decir de verdad son bastante peligrosas, puede sacar piedras de suelo, cráteres y lanzar ondas de energía, mas sin embargo así como el anunciador, el guardián puede protegerse con su motosierra de estos ataques y atacarla. Ella a diferencia de sus hermanos nunca ataca de forma tan agresiva, por lo que se puede detener de alguna forma. Después de quitarle un tercio de vida, Po termina pasando a su segunda fase. Po fase 2.
En esta etapa ella termina mutando por órdenes de No. Se supone la mayoría de infectados pueden tener más de una fase, y Po al fin de cuentas no es una excepción. En esta forma a ella le terminan saliendo dos cuchillas que parecen armas o unas guadañas bastante grandes, y su altura pasa de 1 metro como el guardián a ser de casi 2 o 3 metros. Su forma de andar ahora sí es distinta, en caminar se ve que es muy tosca por las cuchillas que tiene en la espalda, sin embargo, estas mismas las usa como arma contra el guardián. Las habilidades que tiene se mantienen pero ahora son lanzados en mayor medida y forma. Otro dato es que ella pasa de ser muda y a tener un grito parecido al de una araña, más que tiene un sonido característico que ya muchos pueden reconocer. Aquí ella hace pequeñas embestidas contra el guardián pero aún él puede defenderse de ella. Es más peligrosa. Realmente en esta fase se puede ver que el guardián llega a estar en serios problemas muchas veces. Aún así, de al quitarle ya el segundo tercio de vida, Po finalmente pasa a su tercera y última forma. Po fase 3, o como la gente le puso de apodo en su día, Po araña. En esta forma a Po le terminan creciendo 4 patas de araña con cuchillas en cada pata, una especie de pequeñas cuchillas en su espalda que realmente esta vez ya no le sirven como arma pero están igualmente en su aspecto. Su boca de la fase 2 se mantiene, la cual es muy similar a la de una araña, y su tamaño pasa finalmente a ser de 5 a 6 metros. Su velocidad de ella ahora sí es muy rápida, y la forma de caminar es más normal, si se podría decir de algún modo. Ella ahora lanza una especie de bolas de fuego y conserva alguna de sus habilidades de las fases anteriores. Aún hace embestidas contra el guardián pero con mayor frecuencia. En esta fase Po se vuelve completamente errática y sus movimientos llegan a ser muy violentos de distintas formas. Sin embargo, aún después de todo esto, el guardián logra salir victorioso de su lucha contra ella en sus 3 fases. Salió lastimado, pero logró ganarle a Po, así como lo hizo contra Dipsy anteriormente la ala. Finalmente el guardián, después de lograr derrotar a Po, decide ir finalmente a desactivar a No. Sin dudarlo, él no lo escucha y lo termina destruyendo, hasta que finalmente llegan los militares donde estaba el guardián y terminan dialogando con el guardián, hasta que a lo lejos, se llega a ver una horda de Newborns llegando contra ellos, y aquí terminan Slendytubbies 3. Muy probablemente me haya pasado un poco de la duración original del vídeo, sin embargo ahora acá estamos en la parte final, visto ya a todas las amenazas enfrentadas por los protagonistas de Slendytubbies 0 y el 3, podemos sacar una pequeña conclusión. White y Ron de Slendytubbies 0, si estuvieran en las situaciones dadas del 3, muy probablemente en conjunto podrían llegar hasta la parte de las cuevas o montañas. Por parte de ellos, las cosas enfrentadas en el capítulo 1 y 2 no son tan distintas a Slendytubbies 0, el mayor problema que pasarían serían los monstruos del capítulo 2, ya que a Tinky Tank, así como al psicópata con el hacha solo, sería cosa de escapar de él y poco más. En cambio Cloudtubby y Equitubby son un caso distinto. Sabiendo cómo actuó White del 0, muy probablemente intentaría esquivar de algún modo a estos monstruos, pero realísticamente hablando, no creo que pueda enfrentarlos. Ron de otra forma, teniendo los objetos que tuvo White del 3, seguramente sí pueda a lo mucho escapar del Betty-Tubby, pero el problema que también veo, sea White o Ron, es con la ala. No sé si alguno de los dos podría ver a primera vista que el mayor problema con la ala es que está ciega, pero si Ron llegase a darse cuenta, podría aprovechar esto a su favor. Aunque aquí no sé qué es lo que podría llegar a pasar con él contra Dipsy, digo yo. En Slendytubbies 3 él murió por algo, acá tal vez podría ser distinto, porque a decir verdad, Ron es muy similar en muchos aspectos a White del 3, si da el caso que lograse encontrar la llave de acceso de otro trabajador y luego llegue a esquivar a Dipsy y hacer algo parecido de quitarle su motosierra, probablemente se le facilitarían muchas cosas, pero su actitud como la vemos no creo que le ayude
contra No o el anunciador, impulsivamente seguro que iría contra No, pero él daría la alarma al anunciador de que lo ataquen. Sé que Ron se defendió de Tinky Winky en Slendytubbies 0, pero no sé si él saldría vivo de aquí. En conclusión, ¿ellos sobrevivirán a Slendytubbies 3? Respuesta corta, no. Respuesta algo extensa, hay chances, pero seguramente al no seguir algo de manera tan exacta terminen perdiendo de alguna forma. Más probabilidades de esto más tiene White del 0. Ahora continuemos con White del 3, él podría contra Slendytubbies 0. Quitando las bromas, es una buena pregunta, ya que si en este video hubiéramos tomado en cuenta el DLC cancelado les diría que, no aguantaría, para nada. Seguramente él hubiera muerto de la misma forma que el White del 0, ya que en el DLC se muestra que el guardián tiene una actitud bastante parecida al del 0 con varios traumas por lo sucedido con la Tubby Masacre y el atormento de Shadow Tubby. Seguramente si este mismo se enfrenta con Slendytubbies 0 hubiera tenido el mismo final que él, lo hubiera podido aguantar el ver cómo acabaron los 4 Teletubbies y habría sucumbido ante la locura. Más que, en el DLC se muestra que sin la motosierra él no puede contra algún infectado, se le dificulta enfrentar a los pocos Newborns que salen ahí, lo cual en realidad lo hace ver bastante parecido al del 0. Pero, al fin de cuentas, el DLC está cancelado, y no es canon a estas alturas. Si nos quedamos exclusivamente con lo visto en Slendytubbies 3, probablemente salga más que victorioso del Slendytubbies 0, los memes tienen razón, White se enfrentó a infectados, y por su mera actitud de confiado, curiosamente le ayudó contra varios de estos. Acá esto no sería algo que le dificulte en sí, si enfrenta tal cual lo de Ron seguramente termine viendo a algunos forma de huir de la tierra principal, eso seguramente o capaz y ni hacía nada, seguramente se quedaba esperando a que alguien de Coal llegara al sitio. Al ver que los Tubbies se volvían locos por no tener comida seguramente hubiera visto alguna forma de avisarles a ellos y poco más. No creo que así como el del 0 él vea la forma tan drástica de actuar por su cuenta, digo yo. El de Slendytubbies 3 trató en todo momento de mantener su trabajo de forma clasificada, nunca interactuó tal cual con los Teletubbies. El del 0 por otro lado, nuevamente haciendo la pregunta, ¿puede él contra el Slendytubbies 0? Sí, más que de sobra puede si contamos solo la campaña del 3, explicando y analizando los dos juegos y muchas teorías y comentarios que logré ver en algunos sitios llegué a estas conclusiones. Aclaro que realmente viendo Slendytubbies 0 el guardián presentado ahí se volvió de mis favoritos. No me habrá gustado que hubiera de la forma en cómo murió, pero bueno, al fin y a cabo lo hicieron para darle más protagonismo a Ron, que terminó muriendo de cierta forma. En fin, me divertí haciendo este video. Si les gustó podrían darme sus opiniones o si ven que habré equivocado en algo podrían corregirme, eso sería